empezar y por remarcar unas cosas que ha dicho Rodrigo, que creo que son importantes, ¿no? Es, primero, que somos un país con una dependencia energética enorme, uno de los que más dependencia energética tiene dentro de la Unión Europea. Nuestro balance comercial, efectivamente, lo destroza esa dependencia energética, la importación de combustibles fósiles, ¿no? Pero, por otro lado, somos un país que tiene, estos son datos que voy a dar, no los voy a proyectar, los digo, que son pasados por el propio Ministerio de Fomento, por la Dirección General de la Vivienda. ¿Cuál es la situación del parque de edificios? Porque, efectivamente, aproximadamente el 40% del consumo energético en la Unión Europea procede de los edificios, ya sea sector residencial o sector terciario. Bueno, hablando de las viviendas en concreto, de los 26 millones de viviendas que tenemos en España, 15 millones tienen más de 30 años y casi 6 millones tienen más de 50 años. Ahora esto es un dato de partida. Siguiente. Se calcula que hay unos 2 millones de viviendas en mal estado de conservación. Y respecto a la eficiencia energética de las viviendas, el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética. Las viviendas consumidas en España, bueno, aquí se habla, en España es menos consumidora que en otros países de la Unión Europea, un 17%, por razones climatológicas. Y de las emisiones del gases de efecto invernadero causados por los edificios han crecido, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido más de un 20% desde 1990. Y que el 38% de los españoles no está satisfecho con el aislamiento contra el calor y el frío de sus viviendas y el 42% tampoco está satisfecho con el aislamiento contra el ruido. Es decir, tenemos una dependencia energética enorme, pero tenemos un parque de edificios que está hecho una pena. Entonces, aquí hay un tema. O sea, en un país que hay un índice de paro tan enorme, no sé qué hacemos o que no actuamos en esta materia y empezamos a mejorar el parque de edificios, que generaría una actividad económica deseable y saludable, reduciríamos nuestra dependencia energética y, sobre todo, actuaríamos sobre el cambio del modelo energético, que es necesario sí o sí. Yo, antes de empezar a hablar del ahorro de la electricidad, que ni tan siquiera es la parte más importante del coste de una vivienda, que lo es lo vinculado a la calefacción y básicamente es la utilización de combustibles fósiles, quería remarcar este tema. O sea, aquí hay una actividad económica a generar muy importante, centrada en el cambio del modelo energético y la mejora del parque de edificios existentes. Y ahora voy a entrar en la parte del ahorro, en la parte de las facturas de electricidad, ¿no? He hecho una presentación que se va a ir proyectando a la izquierda. Yo voy a centrar mi visión en la pantalla y en cualquier caso quiero que sea muy dinámica, no quiero que sea un tostón. Hay mucha literatura en lo que es en las diapositivas y tal, pero voy a centrar el tema. Porque realmente, bueno, ha habido una circunstancia relacionado con el tema, con el mercado eléctrico y la factura eléctrica, relevante sobre todo a partir de agosto de este mismo año, que vamos a comentar detenidamente, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es decir, que cómo podemos ahorrar dinero en la factura eléctrica, ¿no? Y sí se puede. Y sí se puede. Bueno. ¿Qué influye en la factura eléctrica? Pues influye, cuando uno hace un contrato, pues tiene una potencia contratada, influye en la factura el consumo que realiza, ¿no?, que se mide en kilovatios horas, y si realmente uno tiene, pues estamos hablando de empresas que tengan un suministro en 3 periodos, que miden punta, llano y valle, esto no es habitual en vivienda, pues lo que también puede tener problemas en las instalaciones que generan una energía que no deseable. Y otro de los costes que siempre hay, pues alquiler del equipo de medida, que está regulado. Normalmente, bueno, existen explicaciones de cómo son las facturas. Aquí, como estamos en territorio Iberdrola, en la Sierra de Madrid, es la distribuidora es Iberdrola y la mayoría de las comercializadoras son Iberdrola. Realmente la comercializadora y distribuidora en principio no tienen nada que ver, o no deberían, pero bueno, eso solo en principio, ¿no? Y aquí, bueno, si linkamos a este punto, pues la propia Iberdrola tiene una explicación de cómo son las facturas,
que hay unos datos de la factura al principio, donde viene pues el periodo de facturación, el número de factura, fecha de emisión de la misma, etcétera. Hay otra parte en donde hace un resumen de la facturación y evaluación del consumo, normalmente con unos gráficos, te dice lo que se factura por energía, por servicios, otros conceptos, etcétera, ¿no? Esto es lo que es una factura, ¿no? Porque vamos a incidir en la información y el por qué surgen estos datos para ver qué se puede hacer para reducir esos costes, ¿no? Entonces, todos los aspectos relevantes, los detalles de la facturación y consumo, aquí te va explicando realmente todo lo que te van a facturar y por qué y tal. Pero normalmente la gente ni lo lee. Esto la mayoría de la gente no lo lee. Además, se hace... Cuando uno recibe la factura, normalmente, ya no digo en casas, en particulares, sino en empresas, en ayuntamientos, en organizaciones públicas, hacen acto de fe, se lo llevan a quien contabiliza la factura, la mete y tal. Ni tan siquiera comprueban, porque a veces ni tan siquiera se tiene saber si realmente lo que se está facturando es correcto. Se da por supuesto que te están diciendo que lo que viene ahí es correcto, pero os puedo asegurar que no siempre es así. Bueno, en cualquier caso, en el tema de la factura, la información, sí que es cierto que las compañías te dan ahí una información, pero aquí lo relevante es qué he consumido, qué potencia contrató o tengo contratada y cuánto me cuesta cada una de las cosas. Luego le añaden una cosa llamada impuesto eléctrico, luego le añaden el alquiler del equipo, que se lo estamos pagando continuamente a la compañía eléctrica, eso está regulado por el BOE y tal, y luego ya le añaden el IVA, ¿no? Y básicamente esta es la factura. Ahora vamos a entrar en los conceptos y qué es lo que hay debajo de esos conceptos para ver cómo podemos ahorrar, ¿no? Entonces, seguimos con la presentación, ¿no? O sea, yo digo, influye en la factura eléctrica el consumo, por supuesto, la potencia contratada. Y luego, si uno tiene un suministro 3.0 o superior y tal, el tema de la reactiva. Y siempre, bueno, pues hay un alquiler. Bueno, aquí tenéis lo que es una factura eléctrica. No sé si lo veréis, pero esta es una factura de un 3.0 donde tiene un consumo, una potencia facturada en Punta, Llano y Valle y una energía facturada porque es distinto el precio en esos periodos, ¿no? Aquí hay una potencia contratada. Y en función de esa potencia contratada, la parte de la potencia facturada se determina, ¿no? Aquí lo veis con más detalle y tal. Aquí veis los datos de consumo, aquí te dan la lectura, lo que indica el contador, el día que se hizo la lectura actual, la lectura anterior y la diferencia pues determina los consumos en los distintos periodos y las lecturas de los masímetros que son muy importantes, porque la lectura en este tipo de facturas, la factura de la parte de potencia contratada, de la potencia, viene determinada por unas lecturas que hacen esos contadores que son los masímetros. En el caso de los contratos de las viviendas, que son 2.x, normalmente esa parte de la factura depende de lo que hayáis contratado. Para limitar el que excedáis la potencia contratada, lo que se pone es un interruptor de control de potencia que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reducir la factura? Pues primero, reduciendo el consumo de kilovatios hora. Puede ser, o bien, fundamentalmente puede ser eficiencia. Es decir, la mejor energía es la que no se consume, ¿no? Y esto es un tema, y hay que ser eficientes. La eficiencia puede ser, normalmente procede por la sustitución de equipos que consumen más, que son obsoletos, que consumen menos. Uno cuando cambia el frigorífico normalmente pues está poniendo un frigorífico que tiene un consumo mucho mejor, ¿no? Aunque también hay otro aspecto que no es tanto eficiente, que es cómo se usan las cosas. En cómo se usan las cosas también influye, ¿no? En que se consuma más o menos. Eso ya no es eficiencia. Es más que nada cómo lo gestiones. La eficiencia está asociada al equipo, a la instalación, al elemento, ¿no?, consumidor. Otra forma, pues oye, como nos van a facturar por los kilovatios horas, pues sí, podemos reducir el consumo. Y otra de las cosas que podemos hacer es reducir el precio vinculado a ese consumo, ¿no? Eso es obvio, ¿no? ¿Cómo? Pues con la comercializadora.
con la comercializadora. Es decir, luego veremos cómo se desglosan los precios porque la comercializadora solo pone parte del precio de la parte variable que es vinculada al consumo. Otra manera de ahorrar. Veíamos que había en la factura una parte que era vinculada a la potencia, pues reduciendo la potencia contratada. No se trata de reducir por reducir, sino poner la que realmente uno necesita. En el caso de las viviendas o oficinas y tal que tienen contrato 2.x, pues la fórmula es un poco más, o la manera de hacerlo es en función del equipamiento que tenga uno y en función de cómo los use, pues determinar cuál es la potencia máxima que uno tiene que tener para que no te salte el interruptor de control, ¿no?, de potencia, ¿no? Es decir, si uno tiene un equipo que va a consumir, por decir algo, 3 kilovatios, pues no puede contratar menos de 3 porque ese equipo no lo podría utilizar porque continuamente en el momento que lo fuera a utilizar, pues saltaría el interruptor, ¿no? En el caso de contratos que tienen muchas empresas o muchas organizaciones que son ya de 3 periodos, que te facturan en función de una lectura del maxímetro, pues lo que hay que hacer es buscar el óptimo económico. Hay que decir cuáles son las lecturas del maxímetro en 2 años y realmente aplicando las fórmulas que están establecidas y en función del peaje, tal, hacen un cálculo económico y decir, el óptimo es tal. No importa que te penalicen y tal, lo que hay que buscar es un óptimo económico, ¿no? Y otra fórmula es cambiando de tarifa. A veces te implica, pues te tienes que cambiar de tarifa porque estás en un sitio inadecuado. El cambio de tarifa, o sea, no es solo, eso es también un cambio de contrato, es una modificación, pero hay veces que la gente dice, oye, yo me entro a una oficina y tenían contratado 3.0 porque tenían un uso y tal, que les interesaba utilizar mucho consumir mucha electricidad por la noche, que es cuando es más barata, pero ahora cambiamos el uso, pues hay que cambiar la tarifa, hay que adecuar realmente cada uno a su realidad, ¿no? Porque al final cuando estamos ahorrando electricidad, dinero, ¿no? Aquí lo que estamos es generando recursos para utilizarlos en otras cosas. Aquí no decimos que no se consuma, al contrario, el consumo es deseable y además y si es responsable. El tema está en que sepamos que lo que ahorremos por aquí, a lo mejor se lo estamos fundamentalmente actuando, y muchas veces ya no en la comercializadora, sino directamente a la distribuidora, que son las grandes. A ellos que nosotros ahorremos por aquí, ni les va ni les viene. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es no pagar innecesariamente algo que no necesitamos, ¿no? ¿Cómo reducir? Hablamos del precio del kilovatio hora, que es la parte de consumo, el precio de venta de la energía de la comercializadora, más una cosa llamada peaje, que es el término de facturación de energía activa que lo fija el gobierno. Es decir, sobre la parte variable, que se multiplican los kilovatios horas que consumimos, hay una parte fijada por el gobierno y otra parte que es lo que la comercializadora añade cuando va a comprar al mercado mayorista y te lo vende a ti. Esa es la función de la comercializadora. Luego entraremos un poco en detalle de qué es lo que hace la distribuidora, la comercializadora. Y el precio del kilovatio, lo que está vinculado a potencia del kilovatio, no es consumo. Pues es un peaje, está en función de un peaje que es término de facturación de potencia, ¿no? Y eso lo fija estrictamente el gobierno, a través del BOE. Los peajes lo recauda la comercializadora en nuestras facturas, pero se lo tiene que pagar a las distribuidoras en función de lo que está establecido por el gobierno a través del BOE, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió el último verano? ¿Vosotros habéis oído hablar de algo? Bueno, en agosto ocurrió el peajetazo. ¿Qué es el peajetazo? Bueno, una subida descomunal del peaje en potencia y una bajada pequeña en el peaje en consumo, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de esto? Y además que se nos dijo que la subida era de un 3%. Esto es la estadística del pollo, pero de un 3%, se nos dijo que era un 3%. Esto era la estadística del pollo. Son el caso de que hay dos, que uno come pollo, otro no come pollo, y cada uno come, al final las estadísticas dicen que comen medio pollo. Lo de la subida del 3% realmente es una estadística, bueno, y ahora entraremos en detalle,
realmente es tremendo, ¿no? Porque esto ha penalizado muchísimo, sobre todo al sector, a las viviendas, a la gente que tiene segunda residencia. La administración se ha pegado un tiro en el pie y en la rodilla con este tema, sobre todo, y ha venido de maravilla a la gran industria, la gran consumidora, teniendo en cuenta que han bajado la parte del peaje de consumo y han subido la parte del peaje en potencia. Al gran consumidor, que es la industria, esto le ha reducido costes. Y como contrapartida nos lo han subido a todos los demás. Luego veremos cómo se calcula si te beneficias o te perjudicas de este cambio, pero en cualquier caso siempre se puede ahorrar. Y nosotros además conocemos organizaciones que, habiendo en el global siendo beneficiadas, cuando se hace ajustes de potencia y tal, el resultado es que puedes ahorrar muchísimo, ¿no? Es decir, pero realmente, globalmente, el del pollo es la gran industria y el que no come nada somos el resto. Y esta ha sido la verdad, ¿no? Aquí hay mucha literatura y pone, bueno, pues he surgido una cosa. Esto se ha hecho para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos del sector eléctrico. O sea, toda esta subida descomunal, que ahora veremos en los porcentajes de qué se trata simplemente de salir en ayuda del sector eléctrico, además de la distribución, ni tan siquiera de las comercializadoras, ¿no? Son razones de extraordinaria y urgente necesidad justificadas para garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, a expensas de todos los demás. O sea, de verdad, es un tema que es importante entender estos temas, ¿no? Se revisan al alza los precios con el fin de incrementar los ingresos procedentes de los mismos a fin de reducir el desequilibrio entre ingresos y costes del sistema eléctrico, contribuyendo con ello a su sostenibilidad económica, la de las distribuidoras, no las nuestras, ni las empresas, ni de las viviendas, ¿no? Efectos de este cambio: incremento del término de potencia y decremento del término de energía. Es decir, nos han bajado un poco, si lo podéis mirar, la parte de consumo y nos han subido a lo bestia la parte de la potencia. Es casi, si hubieran exagerado ya, podrían haber ido a una tarifa plana. Y de esa manera sí o sí garantizan que los ingresos de las distribuidoras sean pues tantos kilovatios, tanto y ya está, y no pagamos el consumo. La eficiencia energética, desde luego, es una medida que va en contra de las medidas de eficiencia energética, porque encima te están bajando el coste del consumo. Pero insisto, ¿por qué? Porque han jugado con ese desequilibrio para beneficiar al que se come el pollo. Bueno, seguimos. Entonces, es un valor, o sea, han ido a un valor menos fluctuante que el término de energía, que es la potencia contratada. Tú, con la potencia contratada, lo único que puedes ahora ya hacer es ajustarlo a tu estricta necesidad. Pero ya no depende de que consumas más o consumas menos, seas más eficiente o menos eficiente. Llega un momento que dices, yo es que tengo que tener un mínimo por encima de, porque por debajo de eso no puedo poner mis aparatos, ¿no? Pues esto es un poco. Entonces se establece una especie de tarifa plana en la que se va a pagar más por la disponibilidad que por el consumo de energía, ¿no? Esto es así. Es decir, hay mucha gente que, bueno, hay mucha gente que tan siquiera es consciente de este tema, pero y en lugares que tengan en la segunda residencia lo que van a pagar por esto, como consecuencia de esto, y con unos en segunda residencia se consume mucho menos, pues el incremento es enorme, ¿no? O ahora veremos incluso. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué produce? Efectos de este cambio. No fomenta en absoluto el ahorro y la eficiencia energética. Si uno se plantea hacer medidas de eficiencia energética y tal, y lo vincula al consumo, no a la potencia contratada, entonces eso te merma la rentabilidad de esas inversiones. O sea, pero bueno, otros efectos. Es posible obtener beneficios importantes de otro tipo de actuaciones, como es la gestión de la demanda. Esto tiene mucho sentido en empresas y en organizaciones o en edificios grandes, que lo que hay que hacer es utilizar los equipos y las instalaciones de tal manera que bajemos las lecturas de los maxímetros para poder optimizar al máximo la potencia contratada y reducir lo que hay que pagar por este tema, ¿no? Vamos a ver, bueno, vamos a pasar a una verificación y voy a poner un ejemplo. Esto es un Excel que hemos hecho para determinar si cualquier suministro, que pueden ser del 2.0, habíamos puesto estos 4, ¿no?
Entonces, este de 2, este es el típico una vivienda, y estos, el 3.0, 3.1 y 6.1, son los habituales en empresa, ¿no? Pues si vemos la potencia demandada, fijemos una potencia demandada alta, ¿no?, para una vivienda. Bueno, vamos a fijar primero una potencia contratada de 4,4. Vale, una potencia contratada. Y vamos a poner un consumo que puede ser normal, 2.400 kilovatios, 2.400 kilovatios año. Esto lo que nos indica que con esa potencia contratada y con ese consumo, entre lo que han subido por un lado y lo que han bajado por otro, lo que aquí se supone un sobrecoste. Si esa persona, es decir, esa misma vivienda, si pasara a un 2,2 de potencia contratada, ahorraría. Es decir, dependiendo de la intensidad del uso de la instalación en función de la potencia contratada, la medida hubiera producido ahorro o hubiera producido un sobrecoste. La mayoría de las viviendas están en el caso primero, porque el consumo no es muy intenso en electricidad, no es muy intenso. Consumo una vivienda fundamentalmente en energías, porque es calefacción, insisto, pero esto no es muy intenso. ¿Y qué ocurre? Que mayoritariamente ha pesado muchísimo más el tema de la potencia. En muchas empresas, en mucha industria, en muchos edificios, esto está totalmente descompensado porque la potencia que está contratada es la que cuando se hizo el proyecto y se entregó el edificio, se contrató y ya nadie lo ha movido. Y es elevadísimo la cantidad de edificios de todo tipo que esto no está ajustado, ¿no? Pero bueno, esto era poner, aquí uno puede, para ver si realmente estaba tan penalizado o te ha beneficiado esta medida, es meter esto, pero la inmensa mayoría sale perjudicada. Ya digo, salvo gran consumo o organizaciones y tal, ¿no? Seguimos con esto es bueno. Entonces, la nueva propuesta lo que hace es penalizar enormemente aquellos consumos que tienen una alta potencia contratada y un bajo consumo de energía, ¿no? Y esto puede ocurrir en empresas, en viviendas, en todo. Pero en cambio los consumidores que tienen un alto nivel de consumo con una baja potencia contratada, pues las ha venido muy bien la industria. Es decir, la gran industria, además que la energía es muy importante desde el punto de vista de los costes para ser competitivos, pues ellos ahí, como diría, es a la fuerza ahorcan. Ellos ya se habían puesto las pilas en estos temas. Entonces, ellos la potencia la tienen súper ajustada históricamente, porque son plenamente conscientes del coste que supone no tener esto optimizado, y lo que les va a afectar es una reducción de costes en la parte de consumo, ¿no? Bueno, cifras. Tarifa 2.0. El incremento en la parte de potencia ha sido del 77%. Es decir, si alguien tenía unos costes de 200 euros al año, pasa a tenerlos de 340 euros al año en viviendas, ¿eh? Esto es así. O sea, es multiplicar por 1,7 el coste que se tenía en la parte de potencia. En la parte de variable han tocado un poco, pero en la parte variable hay, o sea, como decíamos, hay dos componentes. La parte de la comercializadora, que esa no está aquí, y la parte del peaje que fija el gobierno para que se lo paguemos a la distribuidora, que está ahí. Esa la bajan un poco. Pero lo normal es que, claro, la subida en la parte fija, o digamos, ya sea más normalmente fija, es enorme. Es decir, un 77%. Bueno, pues aquí todavía ha habido suerte, porque en la tarifa 3.0 la subida es del casi 152%. Es decir, el coste en una empresa, que hay muchas, y tal, cuando el edificio ya tiene un cierto tamaño, una residencia de la tercera edad, un colegio, lo que sea, ¿no? No tienen que ser empresas, tienen que ser edificios. Esa subida supone multiplicar por más de 2,5 el coste que venía teniendo. Es decir, si tenía 5.000, pasa a tener un coste de 12.500 euros al año. Para que os deis un poco cuenta, ¿no?, el tema, ¿no? En la 3.1 no es tanto, pero ya son suministros de media tensión, se parece mucho a los 3.0,
pero cambia en la tensión en que se suministra y tal. Aquí solo hay que multiplicar por 2,25, más o menos lo mismo que el otro. Y en 6.1, que ya estamos hablando de... Pero también hay edificios, es decir, no industria, edificios del sector terciario que tienen 6.1, que la subida es de un 115%, o sea, multiplicar por 2,15 el coste, para que os deis una idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿en qué momento alguien es perjudicado o beneficiado? Si la utilización de la potencia contratada, es decir, por el número de horas de todo el año, se divide el consumo y te sale que estás en el 10,38% en viviendas o en tarifas 2.0, si estás por encima sales beneficiado, si estás por debajo sales perjudicado. En la 3.0 ese ratio sube al 18,26%, en 3.1 al 27,4% y en 6.1 al 35%. ¿No? Veis que la intensidad de uso va aumentando a medida que aumenta la tarifa. Eso es así, pero lo que hay que ver realmente uno es dónde está. Entonces, ¿qué acciones hay que llevar a cabo para optimizar el precio de la energía? Pues una es actuar sobre la gestión de la hermandad. Hay que hacer una reducción efectiva de la potencia contratada allí donde sea posible. Y no solo es un mero ajuste de valores de potencia, ¿no? Esto es un tema que hay que hacerse con criterio, ¿no? Pero una de las medidas es ajustar la potencia. Si uno tiene contratado 9,9 kilovatios en una vivienda y si se hace un estudio, a lo mejor puede pasarlo a 3,3. Pues esos 6,6 kilovatios, si lo multiplica y tal no sé qué, pues puede suponer alrededor de unos 300 euros. ¿Entendéis? Que se están pagando para nada, porque cuando uno tiene a veces la potencia contratada, no significa, no es consciente de que no le aporta nada si no lo pone en su lugar idóneo. Es algo que está pagando. Lo que pasa es que antes se pagaba mal, no se había hecho la adecuación, pero es que ahora, claro, cuando te lo han multiplicado por 1,7 en el caso de una vivienda, por 2,5 en el caso de un edificio con tarifa 3.0, 2,25 en 3.1, pues la cosa todavía es más seria, porque dices antes, si tenía un sobrecoste de 12.000 en un edificio de 3.0, ahora el sobrecoste, por no tener optimizado ese tema, son 30.000. ¿Entendéis el tema? O sea que esto no es un tema menor. Y realmente, ¿qué se lo lleva esto? La distribuidora. Y los tíos están frotándose las manos. ¿Por qué? Porque cambiaron los peajes estos en agosto y punto. Porque alguien decidió que como se reducía el consumo como consecuencia de la crisis, que como se reduce el consumo como consecuencia de que cada vez somos más eficientes y somos conscientes de que cuesta la electricidad, actuamos sobre el consumo. Pues ellos dijeron que estos se van por aquí, pues mira, ahora te lo bajo y por aquí te lo subo. Ya está. Si no hay más vueltas, de verdad, ¿eh? No, la cosa es tan simple como eso. ¿Qué pesó? ¿El interés común de todos o el de unos pocos? Bueno, yo dejo la respuesta en el aire, ¿eh? Pero de verdad no es otra, de verdad no es otra. Bueno, lo que hay que hacer para uno de los temas hay que actuar sobre la contratación, buscar una comercializadora que te venda la energía. El resto está fijado. Hay que centrarse en que la parte de la energía tal. Pero bueno, con relación al tema de la potencia, ¿no? Pues lo que hay que hacer es revisar las potencias contratadas de los suministros y hacer una optimización inmediata, porque día que pasa, día que estás pagando, ellos te van a cobrar por día. Usted tiene contratado una potencia muy superior a la necesaria y hasta que no ya es un cambio administrativo, puramente administrativo habitualmente. En algunos casos en una vivienda te pueden cambiar el ICP que te cuesta 9 euros y tal, te vienen, te cambian un aparatito por otro que es el que limita el consumo, o sea, la potencia máxima consumida y punto. Y ya está. En casos de 3.0 es simplemente meter un dato en una base de datos. En algunos casos puede requerir alguna pequeña inversión, como es cambiar trazos de intensidad y tal, pero realmente son cambios muy pequeños o de poca inversión con respecto al ahorro que generan. Pero el problema es que lo estamos sistemáticamente, estamos pagando de más desde hace muchos años. Otra cosa es que como ahora nos han pegado esta subida tan descomunal, pues ahora hay que decirse, oye, aquí no hay que... te están forzando a que actúes por aquí.